Muy buenas tardes, los saludamos desde Popayán, Colombia y desde Formosa en Argentina. Hoy tenemos esta presentación acerca del habeas corpus y cómo este ha sido analizado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la Corte Suprema de Justicia de Argentina, algunos aspectos para analizar y reflexionar. Esta ponencia pues pretende dar a conocer cuáles han sido básicamente los argumentos esgrimidos por los jueces para negar la posibilidad de otorgar el habeas corpus a especies distintas a la humana, y uno de esos elementos o una de esas razones por las cuales ha sido negado constantemente, repetitivamente en varios casos, es el hecho de que la persona es equiparada con el ser humano. Como los demás animales no son humanos, siempre se llega a la conclusión de que no se puede otorgar esta acción, como en el caso colombiano, que es una acción de constitucionalidad y un derecho, a una especie distinta de la humana. El antropocentrismo y el especismo se hacen evidentes en esta categoría jurídica. El habeas corpus surgió en Inglaterra, la Carta Magna de 1215 fue como la carta que consolidó en qué consistía este derecho a la libertad, a la libertad que tenían los humanos, por supuesto. Y en la Constitución colombiana se incorporó en el artículo 30 de la Constitución Política de 1991 y también refrendada y desarrollada en la Ley 1095 de 2006, y se refiere a que una persona que considere que está privada de la libertad injustamente, arbitrariamente o ilegalmente puede entablar una acción de habeas corpus, y esta tiene un trámite preferente, es decir, el tiempo para resolverla son 36 horas, es un trámite más preferente incluso que la tutela o amparo, como se le llama en otros países, que tiene un término de 10 días. En Argentina, esta acción constitucional se estaba prevista inicialmente en la Ley 48 de 1863. En ese momento existía la discusión si esta acción se encontraba prevista en forma implícita. A partir de la reforma constitucional de 1994, se incorpora a la norma fundamental esta acción, la cual es la vía más expeditiva para lograr la liberación de una persona frente a la privación ilegítima o arbitraria de la libertad, o bien frente a la agravación o agravamiento de las condiciones de privación de la libertad. En un principio, esta idea de persona se identificaba por parte de la doctrina con el individuo humano o bien con el ciudadano. A partir de una serie de acciones promovidas por la Asociación de Abogados y Funcionarios por los Derechos de los Animales, se empieza a tejer un nuevo sentido a que debe interpretarse con persona para abarcar a todo ser sintiente. Y continuando con esta idea de la persona, es un concepto muy importante en términos jurídicos. La persona en el derecho ha sido lastimosamente confundida o equiparada con el ser humano. Autores de diferentes países, incluidos Bélgica y Francia, han cuestionado el hecho de que los jueces hayan utilizado mal esta categoría. Aseguran que se le ha atribuido hay como un debate emocional en torno a esta, y no se le ve como debería decirlo. El Black Dictionary de los Estados Unidos, en una de sus ediciones, plantea que la persona es simplemente como un ente al que un ordenamiento jurídico le atribuye ciertas capacidades para obrar. Es una ficción jurídica para Roberto Espósito, es un dispositivo para Ana María Boglio de Argentina. Ella critica el hecho de que esa categoría de personas sea confundida con el humano, y habla de la máscara antropológica de la persona, esa división que tenemos desde Roma entre cosas y personas, ha llevado a que los demás animales hayan sido categorizados como cosas. En el Código Civil colombiano, el artículo 655 dice que ellos son bienes muebles. Lo que hizo la ley 1774 de 2016 fue agregar un parágrafo que
asegura que son seres sintientes, pero la cosificación de ellos permanece y ese estado como de limbo en el que se encuentran ellos porque no son realmente considerados como sujetos, sino cosas, pero cosas que sienten. Para comprender la concepción de persona en el sistema jurídico argentino debemos acudir al Código Civil y Comercial de la Nación. Pero antes debemos acudir al código anterior al vigente, que es el Código Civil. En este código, en el artículo 30, se caracterizaba a la persona como todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligación. Era un término con una gran amplitud al hablar de ente o del ser. Y en ese momento este código dividía entre persona física y de existencia ideal. Pese a esta amplitud, la doctrina tradicional, autores como Dan Vías y Borda, identificaban a la persona con lo humano o las creaciones de los mismos. En el Código Civil y Comercial de la Nación no se da un cambio de postura. Aquí desaparece directamente la definición y está la persona humana y está la persona de existencia simple. O sea, no hay puerta de entrada para el animal humano. Quiero destacar que durante el debate de esta norma se intentó incluir en los diversos proyectos al animal como sujeto de derecho, consagrándose una serie de derechos fundamentales. Desafortunadamente, prevaleció la postura antropocéntrica. Al igual, ahí antes de pasar a nuestro siguiente tema de la libertad, debo agregar que al igual que en Argentina, también en Colombia el Código Civil solo prevé dos tipos de personas, natural y jurídica. Natural es el humano y jurídica, pues los entes, las corporaciones, las fundaciones. Hubo una presentación de un proyecto de reforma del Código Civil hace 2 años y lamentablemente la propuesta de la Universidad Nacional de Colombia, una de las más importantes o la más importante del país, no cambia el estatus jurídico de los animales. Ahora, detrás de la idea del habeas corpus está el principio de libertad. Y para entender este principio ético, me parece apropiado acudir a la corriente conocida como abolicionismo. Y así vemos que uno de sus principales representantes, Reagan, sostiene que, en especial, los animales silvestres tienen actitudes para afrontar los desafíos de su entorno, no requieren ningún tipo de interferencia. En una línea similar, Francione sostiene que los animales son sujetos de derecho en virtud de la sintiencia y tienen el derecho a no ser objeto de la propiedad. Respetar este derecho implica no interferir en el despliegue de su proyecto vital. Esta idea robusta de libertad vinculada a la autonomía se vio plasmada en diversos casos judiciales como el caso Cecilia y el caso Cabán. Y ahora me quiero referir a casos concretos siguiendo esta línea de la promoción de la libertad a través de acciones procesales, referirme a un caso reciente en Chile. Aquí vemos que les quiero comentar primero quién era Sanday. Sanday era un orangután que se encuentra privado de su libertad hace 28 años frente a esta privación ilegítima de libertad. La ONG Justicia Animal Interespecie promueve una acción ante el Poder Judicial competente. Este habeas corpus es rechazado en diversas instancias, dado que se interpretó que la idea de persona no podía extenderse a los demás animales, y esta idea fue confirmada recientemente por la Corte Constitucional de ese país. Ahora, refiriéndome concretamente a Argentina, quiero referirme, antes de hacer el análisis concreto, con relación a la Corte, que en el precedente Sandra, la justicia porteña le tocó analizar la noción de persona y aquí sostuvo que había que reinterpretarla, había que interpretarla en forma dinámica, conforme a las nuevas circunstancias económicas y sociales, y a raíz de ello debía la idea de persona abarcar a todo ser sintiente. En ese caso no se pronunció sobre la admisibilidad, pero reinterpretó esta noción. Y en el caso Totti, donde la Corte Suprema le toca analizar, no se, digamos, la Corte rechaza el planteo. Antes quiero señalar, perdón, quién era Totti, el cual era un chimpancé que también se estaba privado en forma ilegítima de su libertad en Bubalcó. Frente a ello, AFADA promueve una acción, la cual es rechazada en cada una de las instancias,
y la Corte no analiza la cuestión porque dice que hay un defecto formal en el planteo de AFADA, pero sí podemos encontrar la postura, las razones en el dictamen del Procurador General, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hace eco de las razones y en el cual se sostiene que la idea de persona no es extensible a los demás animales. Y un caso relevante que si bien no es analizado por parte de este tribunal, si por la justicia de Mar del Plata nuevamente vemos una denegación del reconocimiento digamos, de la admisibilidad de la acción de habeas corpus y de la noción de sujeto de derecho a las batenas por considerar que en el derecho argentino las batenas no son sujetos y solo son componentes del ambiente. Entre tanto, en Colombia hay un precedente ya muy famoso que fue el caso del oso Chucho, a quien le fue negado también el habeas corpus en diferentes instancias, en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, donde se alegó que, por supuesto, el concepto de la acción de habeas corpus no podría ser aplicada para Chucho porque no se trataba de un individuo de la especie humana. Remedios es una ocesna, la que ven en pantalla a mano derecha, bueno, a mi mano derecha. El mismo actor que presentó la acción en favor de Chucho la presentó en favor de Remedios con la misma argumentación pidiendo que este fuera llevado a un lugar distinto del zoológico de donde se encontraba. De hecho, se propuso ir a un lugar en el departamento de Nariño, del pueblo Aguá, un pueblo originario de este país, para que lo cuidaran en aquella reserva, y el fallo de la Corte Suprema fue otra vez el mismo de la Corte en el caso de Chucho, argumentó que el concepto de persona no era aplicable a una ocesna y que el accionante debería acudir a una acción popular, que es una acción planteada para proteger los derechos colectivos. Es decir, que en el imaginario, en el ordenamiento jurídico colombiano, también los demás animales son considerados como una parte del derecho al ambiente, del ambiente sano, y no como individuos en sí mismos. Pues para finalizar, queremos presentar algunas consideraciones generales y algunas razones por las cuales estas acciones no han prosperado, incluyendo la acción en favor de Sandai en Chile de este año, 2022. Pues en Colombia tenemos un ordenamiento jurídico antropocéntrico fuerte. El ser humano es el eje de todo el andamiaje jurídico colombiano. Tenemos el especismo, que es una discriminación que se ejerce con base en la especie. Obviamente, para el ordenamiento jurídico colombiano, la especie humana es más importante, más relevante que cualquier otra especie. Hay un estancamiento, una mirada conservadora de parte de la justicia acerca de quiénes pueden llegar a ser considerados sujetos de derechos, titulares de derechos, y hay una resistencia a ampliar esa extensión de derechos para otras especies, para otros seres, no solo para los demás animales, pero también para la naturaleza. Lo que vemos en el caso, por ejemplo, del presidente de Chucho, es que fue un juez que en una posición solitaria estuvo a favor de conceder ese habeas corpus, pero también en ese caso blindó su posición porque decía que debería analizarse cada situación específicamente. Él no estaba a favor de consagrar esta posibilidad para todos los demás animales, sino mirar caso por caso. Mientras siga siendo clasificado como un bien el animal en el Código Civil colombiano, mientras siga habiendo esa ambigüedad y esa contradicción en su categorización, mientras no se le descosifique, va a ser imposible apelar a este tipo de acciones. Y también mientras se siga viendo a los demás animales como un elemento más del ambiente y por lo tanto se sugiera acudir a vías como la acción popular que está planteada para proteger los derechos colectivos, no va a ser posible que se conceda el habeas corpus a otro ser distinto del humano.
Sí, en Argentina, si bien ha habido grandes avances en torno a la admisibilidad del habeas corpus y el reconocimiento de los sujetos, yo puedo afirmar que esta postura no es una postura generalizada del Poder Judicial argentino. Es una postura aislada y lo vemos en casos muy limitados. El desafío es generalizar esta postura al Poder Judicial y creo que los espacios académicos como los que estamos aquí pueden ser clave para el nuevo cambio de mentalidad para cada operador jurídico, el cual no solo abarca a los jueces, sino también a los litigantes. También es relevante iniciar un proceso de reforma legislativa de todas las acciones constitucionales y la misma letra abarcar que las mismas pueden ser promovidas en favor de cada ser sintiente. En razón de que hay una gran divergencia interpretativa, porque en Argentina dependerá mucho en manos de qué juez caiga y de la postura ideológica que tenga cada uno. Para evitar esta alquimia interpretativa sería bueno volcar en la letra. Y lo segundo, que me parece otro desafío, es que los jueces al momento de analizar el habeas corpus deberían tener una interpretación más sólida de la edad de persona. ¿Por qué? Porque en muchos casos cuando se definen los animales se hace una mirada como un contraste entre las facultades humanas y las no humanas y se buscan similitudes. Para reconocer a una persona y reconocer una acción basta solo la sintiencia. Y la otra cuestión clave en el habeas corpus es que también se interpreta en forma dinámica, elemento que no es muy frecuente, la idea de privación y legítima libertad. Hay situaciones, cierta actividad extractivista que limitan la libertad del mismo modo que un animal situado en un recinto como puede ser un zoológico. Muchas gracias.